Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. El trabajo que traemos para hoy fue elaborado pensando en que ustedes lo puedan aplicar para sus belenes o proyectos navideños que quieran elaborar en esta temporada. Es este techo con estructura en el cual les vamos a enseñar a aplicar diferentes técnicas para darle una apariencia más real a la madera antigua. Como siempre los invito a que no se pierdan nada de este video y me acompañen hasta el final para que disfrutemos juntos de este proyecto. Y en este proyecto vamos a utilizar lámina de por expandex de 1,5 centímetros de calibre, palitos de brocheta, lápiz, rotulador de color negro, pinturas acrílicas en color ocre, chocolate, negro, blanco, pinceles, pincel grueso, un pincel mediano. También utilizaremos regla para medir, regla metálica, cúter tradicional, cautil, silicona caliente, silicona líquida. Para comenzar vamos a tomar la lámina de por expandex y vamos a cortar de esta varias piezas. La primera pieza es un rectángulo de 22 centímetros por 37, la cual va a ser la base sobre la cual vamos a trabajar. Después vamos a cortar dos tiras de 40 centímetros por 1 centímetro de ancho. Seguido a esto, tres piezas de 23 centímetros también por 1 centímetro de ancho. Y vamos a cortar cuatro piezas de 21 centímetros de largo, pero estas las vamos a sacar a 1,5 centímetros de ancho. Y por último vamos a cortar 15 piezas delgadas de 22 centímetros de largo y aproximadamente 5 milímetros, un poco más de 5 milímetros, porque lo que vamos a hacer es tomar la pieza de 1 centímetro y la vamos a cortar a la mitad y después nuevamente a la mitad. Entonces para sacar estas piezas nos van a quedar aproximadamente de 5 milímetros, un poco más, pero son las piezas más delgadas. Así, ya con todas nuestras piezas les voy a explicar cómo las debemos cortar. Es sencillo, simplemente tomamos la lámina de por expandex y para sacar las piezas de 1 centímetro, centímetro y medio medimos, vamos a deslizar y ayudándonos con la regla, así podemos cortar las piezas fácilmente. El cúter debe tener un buen filo. Ya para cortar las otras piezas que son más delgadas, entonces nos ayudamos también con la regla y vamos a cortar a la mitad. Y estas nuevamente a la mitad. Van a quedar las piezas así delgadas. Listo amigos, ya con estas piezas, ahora lo que sigue es comenzar a tallarlas y a darles la textura de la madera. Ahora vamos a tomar la pieza de 37 centímetros por 22 y le vamos a trazar unas líneas a 1 centímetro de distancia. Entonces vamos a tomar el cúter o el lápiz y simplemente vamos a tener en cuenta esa medida y vamos a trazar todas las líneas hasta completar toda la lámina por los dos lados. Después de eso también vamos a tener en cuenta para trazar unas líneas en el otro sentido, unas líneas así para dividir como si fueran tramos de madera. Mira, esta tiene 12 centímetros aproximadamente, entonces vamos a dividirlo en 3 secciones y después vamos a medir a la mitad y intercalar estas secciones, así. Lo mismo por el otro lado y vamos a continuar aquí en los extremos, vamos a darle continuidad a las líneas. Después de realizar esto, entonces si ustedes tienen el cautil, que es este instrumento, pueden trazarlo utilizando la regla metálica. La vamos a sostener muy bien y vamos a hacer un trazo no muy profundo. Debemos tener en cuenta eso.
un trazo superficial, así, ayudándonos con la regla como guía. Y si ustedes no disponen de este instrumento, simplemente lo que van a hacer es con el cúter hacer el mismo procedimiento. O sea, nos vamos a guiar, podemos introducir el cúter no muy profundo y en diagonal comenzar a sacar la pieza guiándonos con las líneas que ya habíamos realizado. Miren, vamos a sacarlas así, de esta manera. Entonces debemos también cortar por el otro lado. Así. Y después también vamos a sacar los tramos pequeños. Este procedimiento lo vamos a realizar por todos lados, aquí en estos extremos también, por todo el contorno de la lámina. Y para estas piezas, que ya son las vigas, vamos a hacer el mismo procedimiento. Si no tienes el instrumento caliente, entonces puedes comenzar a rayar la pieza de esta manera, así, trazos largos, en un sentido, en otro. Vamos a ir rayando de esta manera, tratando de sacar pequeños trozos para que no nos vaya a quedar uniforme. Miren, vamos sacando pequeños trozos para que nos quede algo rústico. Así sería con el cúter. Y de la misma manera con el cautil. Con el cautil tenemos mucho cuidado de no irnos a quemar. Vamos a pasar suave, muy superficial. Trazos largos. Te recomiendo usar tapabocas cuando trabajes con este instrumento, que al ponerlo en el calor él va a liberar gases, entonces es mejor protegernos. Listo, algo así superficial. Este procedimiento lo vamos a hacer por 3 caras, 1, 2 y 3 caras. Esta cara de atrás la vamos a dejar libre. Listo, amigos, entonces vamos a tallar todas nuestras piezas, exceptuando estas pequeñas. Estas pequeñas las vamos a dejar así. Bueno, amigos, me encuentro aquí tallando la pieza de Por Expandex. Quería mostrarles un poco más cómo realizo este procedimiento. Siempre debemos tener el cautil caliente, pero no dejarlo que se nos caliente demasiado. Entonces hay un punto en el que lo debemos desconectar o apagar. Entonces simplemente vamos a hacer trazos superficiales, así como les mostré de pronto al principio. Miren, trazos suaves y largos, algunos trazos largos, otros más cortos, así para dar diferentes efectos, para darle un efecto a la madera. Bueno, amigos, quería mostrarles un poco más el procedimiento. Aquí ya tallé las otras piezas también, las vigas. Miren cómo quedan en 3 lados, y por la parte de atrás a todas las vigas le hice una ranura con el mismo cautil, teniendo cuidado. Entonces lo que hacemos es que lo introducimos y le damos un poco de profundidad, teniendo en cuenta de no ir a traspasar. Esta ranura que le vamos a hacer a todos los postes es para colocar más adelante un refuerzo que va a ser los palitos de brocheta. Los vamos a pegar en su interior y el frente va a ser estos 3 lados. Bueno, amigos, aquí ya tengo todas las piezas talladas. Como pueden ver, los postes y esta parte, que es la más grande, es el techo, tallada por todos
todos los lados, por aquí por el frente también. Bueno, adicional a esto también elaboré otras piezas para complementar la estructura. Entonces miren, estas piezas son adicionales, las elaboré cortando otro poste de 1 centímetro por 1 centímetro aproximadamente, y también lo debemos tallar así. Corté unos postes adicionales y de estos saqué estas piezas. Miren, de estas son 8 piezas de 2.5 centímetros en esta parte angosta y 4.5 en la parte larga. 8 piezas. 2 piezas de estas de 5.5 en la parte angosta y 8.5 en la parte larga. De todos modos, estas medidas yo también se las voy a dejar. Les voy a dejar el molde o el largo de cada poste para que a ustedes les quede un poco más fácil. Otros postes adicionales fueron estos dos, que son de 15 centímetros. A estos dos postes también les hice la canal. Y a estos postes, que eran los de 21 centímetros, vamos a dejar 2 de ese tamaño y los otros 2 los corté a 16 centímetros. ¿Ya? Debíamos sacar una altura promedio, entonces al principio lo dejé de esa altura para poder tomar medidas y así mismo cortar. Entonces los postes que eran de 21, 2 los cortamos a 16. Esa va a ser la parte de atrás. Listo, amigos, ahora lo que debemos hacer es comenzar a reforzar los postes y comenzar a armar la estructura. Primero vamos a armar estas aparte y esta también la vamos a trabajar con estos postes, que son los de 23 centímetros. Entonces los vamos a distribuir de esta manera, y de acuerdo a la distancia que nos quede de este a este poste, va a ser la misma distancia a la que vamos a colocar estos postes de acá, bien distribuido, para que esta viga sobresalga un poco a lado y lado. Entonces vamos a tomar esas medidas, lo vamos a distribuir de igual forma el de la parte de atrás, y los vamos a comenzar a armar. Pero entonces primero vamos a reforzar, como les había mencionado, con los palitos de brocheta. Lo vamos a pegar aquí y vamos a dejar que sobresalga un poco. Si nos queda muy largo, entonces lo corremos y cortamos aquí en esta parte. Igual con estos otros postes. Listo, amigos, voy a reforzar todas estas piezas y les muestro cómo quedan. Listo, aquí ya tengo las piezas reforzadas. Como pueden ver, pegamos los palitos. En esta parte que es larga pegué dos palitos. Lo que nos sobra siempre, pues como les dije, lo estamos cortando. Y aparte de eso también reforcé estas piezas. Estas piezas las reforcé con palitos de mondadientes. Entonces lo que hacemos es introducirlo, lo dejamos así sobresalido y después vamos a cortar los excedentes. Lo medimos así, cortamos los excedentes para que estas piezas también nos queden reforzadas. Listo, y ahora vamos a comenzar a armar aplicando silicona caliente. Recuerden que cuando trabajamos con el Por Expandex dejamos que la silicona o la pistola no se caliente demasiado. Entonces con eso mismo pegué los palitos y miren cómo queda. Aquí el techo ya pegué las piezas correspondientes, los 3 postes. A estos postes no le debemos colocar palo, entonces se me olvidó mencionárselos anteriormente, pero a estos postes no los vamos a reforzar. Y estos postes pequeños los distribuí aproximadamente a 2 centímetros entre uno y otro. Estos postecitos, si ustedes quieren, lo pueden pegar con la silicona líquida o con la silicona caliente de la misma manera como les indiqué. Ya con los postes armados y teniendo en cuenta dejar los palitos escondidos, estos tienen una cara, estas piezas, miren, los palitos quedan hacia atrás. Ahora sí vamos a comenzar a pintar. Primero vamos a comenzar con el techo. El techo le vamos a aplicar una base en color negro a toda la base, completamente por los dos lados. De pronto podemos exceptuar estos postes grandes. Si se nos juntan los pequeños, de todos modos no importa, pero
Lo importante es que le demos al fondo una base negra, exceptuando, como les dije, estos postes. A estos les vamos a aplicar un tono chocolate para estos y para el resto de las piezas. Estos dos postecitos que son adicionales son los que van acá al lado, que nos van a unir estas dos piezas. Estos van a ir acá. Entonces todos estos van de color chocolate, primero la base. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar un poco de técnica de brocha seca para dar realce a las características de la madera. Entonces, en el color negro vamos a comenzar con este. Vamos a aplicar color chocolate nuevamente, pero con técnica de brocha seca. Esta técnica simplemente es tomando un pincel seco, debe estar seco. Aplicamos la pintura sobre este y lo descargamos en un trapo. Vamos a descargar el exceso y vamos a comenzar a dar brochazos o pinceladas sobre las partes que están de color negro. Como pueden notar, pues no importa que se unte esta, pues está del mismo tono. Pero entonces, con técnica de brocha seca vamos a comenzar hacer esto en todas las partes donde se ve el color negro y por el otro lado también. Después de aplicar esa técnica vamos a dejar secar y sobre las vigas, todo lo que es de color chocolate, vamos a aplicar un tono ocre con la misma técnica. Listo, amigos, entonces vamos a realizar este paso. Y miren, amigos, ya cómo queda con la técnica de brocha seca en los postes y en la base más grande en el techo. Tanto en esas partes como en estas se realzan las formas de la madera. Y vamos a cubrir también donde reforzamos los postes con los palitos. Listo, amigos, ahora lo que vamos a hacer es darle envejecido. Vamos a envejecer ya la madera y para esto vamos a utilizar pintura de color blanco y vamos a hacer el mismo procedimiento con un pincel grande, puede ser de la misma forma como hicimos los otros, y vamos a comenzar a aplicar por todos lados. Debemos secar bien el pincel y comenzar a dar brochazos por todas partes, tanto en las vigas de color ocre como en la base. Y esto lo vamos a hacer, como les dije, en todas las piezas. Bueno, aquí como pueden ver, después de haber envejecido las piezas con la brocha seca blanca, entonces procedemos a armar la estructura. Simplemente para unirla vamos a pegar esta viga en esta parte y aquí a la misma altura. Debemos tener en cuenta que nos quede a la misma altura, ¿no? Entonces vamos a pegar los dos postes y ahora vamos a proceder a pegar el techo. Para pegar el techo, entonces vamos a tener en cuenta estas vigas que quedan sobresalidas. Esa es la parte de adelante. Entonces lo ubicamos aquí en estos postes. Debemos aplicar silicona caliente en estas puntas, en esta parte, en esta y aquí atrás. Entonces debemos ubicarlo que concuerden así, acá en la parte de adelante, y podemos proceder a aplicar la silicona caliente en estas partes. Miren, así. Sostenemos un poco en la parte de atrás sin hacer demasiada presión, simplemente que tenga contacto la silicona y quede bien pegado.
Bueno amigos, antes de terminar quería hacerles una anotación. Es más fácil pegar la estructura en esta posición, aplicando la silicona aquí en los puntos correspondientes y haciendo presión. Entonces vamos pegando y sosteniendo con firmeza. Bueno amigos, y queda listo nuestro techo efecto madera para que lo utilicen en sus proyectos que vayan a elaborar para temporada navideña. Por ejemplo, para los belenes lo pueden utilizar como nacimiento, como establo o en el proyecto que ustedes prefieran. Muchas gracias por acompañarnos, esperamos que les agrade y nos volvemos a ver en un próximo video.